Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a estar leyendo, inicialmente no vamos a leer todo el capítulo, sino solo hasta el verso 5. Y luego, como hicimos la semana pasada, vamos a ir de versículo en versículo después del 5, del 6 en adelante. Dice Apocalipsis capítulo 14, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son, ahí viene la explicación, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Iniciamos este capítulo con los 144,000 otra vez. De hecho, los tuvimos en el capítulo 7 y los volvemos a tener en el capítulo 14. No es un número nuevo en Apocalipsis. Siempre me gusta retomar el hecho de que Apocalipsis está dividido, ya lo hemos dicho muchas veces y creo que cada enseñanza lo voy a decir, y si algo se va a terminar aprendiendo de Apocalipsis, usted conmigo, son las divisiones de Apocalipsis. Primero el Cristo y las 7 iglesias, luego los 7 sellos, luego las 7 trompetas, y luego termina incluso las 7 trompetas con un paréntesis grande en el capítulo 10 y capítulo 11, antes de las 7 copas que vienen. Y esta visión está del 12 al 14, como todas las demás visiones, muy probablemente hablándonos desde la venida de Cristo hasta el regreso de Cristo, desde la primera venida hasta su segunda venida. Iniciamos en el capítulo 12 la gran batalla entre el dragón y la mujer, capítulo 12, que iba a dar a luz. Y venía Cristo a través del pueblo escogido de Dios, Antiguo Testamento, judíos, Nuevo Testamento, el pueblo que continúa, descendientes o hijos espirituales de Cristo a través de la fe. En el capítulo 13 que abarcamos la semana pasada continúa el drama fuerte y aparecen las bestias de Apocalipsis. Concluíamos en resumen que la primera bestia es el anticristo, porque emula a Jesucristo o lo imita. La segunda bestia, el falso profeta, que emula o imita al Espíritu Santo. Y el dragón viene a ser el Padre, el que imita al Padre en la Trinidad. A propósito, les quedé viendo si es en Apocalipsis capítulo 19, cuando se manda al juicio en el lago que arde fuego y azufre al falso profeta y a la bestia, y se muestra como los dos actúan, que son el mismo bestia 1 y bestia 2 del capítulo 13. Pero esta visión no ha terminado todavía desenlaza en el capítulo 14, porque ¿cómo terminó la semana pasada nuestro capítulo 13? ¿Cómo terminó el capítulo 13? ¿En qué versículo? ¿Con qué tema terminamos? Mire por favor el 13. Con el 666. Y ahí tenemos el número 666. Que el que tenga sabiduría entienda que es número de hombre, decía ahí, que es el número de la bestia. De hecho, no profundizamos mucho en la numerología bíblica, que no es echar la suerte con números, sino es interpretar los números de acuerdo al patrón continuo dentro de la Biblia, o más continuo. El 6 es el número precisamente de hombre, dicen los estudiosos, porque el 6º día fue creado el ser humano, y es el más cercano al 7º, que era el múltiplo que se utilizaba para los judíos y que para ellos significaba un ciclo completo o plenitud de las cosas, sea lleno o sea pleno o hasta infinito.
significaba el 7. Y el más cercano al 7 no era el 6,5, porque ellos no manejaban quebrados, sino era el 6. ¿Sí? 6, lo más cercano a Dios, 6 en que se creó el hombre, y el hombre es el más cercano a la divinidad, creado a imagen y semejanza de Dios, de toda la creación. Entonces, por eso el número de hombre, y de hecho es la imitación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a través de un sistema que utilice al ser humano, que es el más cercano a Dios en la creación, para poder a través de ese sistema hacer que las personas no conozcan a Cristo, o más bien se entretengan en este mundo, dijimos, y sean sellados con el número de la bestia. Dijimos que era un chip, dijimos que era un tatuaje, dijimos que era dijimos que no era nada de eso, sino que es las personas que no han creído. Dijimos que así como hay sellos, capítulo 7, sello sobre los 144,000, el sello de Dios, capítulo 14 que acabamos de leer, el sello del Cristo y del Padre en las frentes de los 144,000 espirituales, y creemos que tiene una interpretación espiritual, así como el sello del Espíritu Santo en Efesios. Esto es también interpretación espiritual, que simboliza si la persona es sellada por Dios, creyente, sellada por la bestia, inconversa. Sellada por la bestia, que se deja dirigir por el sistema de cosas acá, sin poner la mirada más arriba de este sistema humano, comercial y demás. Entonces, tenemos el 666 la semana pasada, hoy los 144,000. ¿Qué hacemos con esos números? Juéguelos en el chance, dijo un amigo. Me acordé del chiste malo para ilustrar, del tipo que le tenía tanto agüero a los números, que un día se soñó con el 7. Se levantó y se dio cuenta que era el día 7 del mes 7 de ese año, que terminaba en 7. Y eran las 7 de la mañana. Y se dio cuenta que ese día habían válidas de caballos, carreras de caballos, y se fue al hipódromo y precisamente llegó en la 7ª válida. Y entonces él le jugó todo el caballo número 7. ¿Qué creen ustedes que pasó? El caballo llegó de 7º, o sea que perdió. Cuadró todo con los números. A veces nosotros vemos los números de una forma tan mística. Veíamos de números y experiencias de la gente un trabajo con el cerebro de los ateos, ellas con mi esposa y mi familia, en un programa de Discovery, creo que era Honham Hill, donde pasan esos programas, y mostraban cómo ellos, a pesar de que supuestamente creen que todo es cerebral, mental y que no existe nada más allá, cuando le hacían ciertas pruebas, ellos que se creían ateos, que no hay espíritu, no hay nada fuera de la materia ni de la carne, y que por ejemplo una foto no es nada, cuando les daban a cortar fotos de cualquier persona no había problema, y incluso les colocaba, pero cuando les decían corta esta foto que no es nada, una foto de un familiar, la iban a cortar y el medidor se daban cuenta que se elevaban las pulsaciones muchísimo. Ellos tan racionales, porque el ateísmo se cree muy racional, dicen yo soy ateo porque soy muy racional, no veo a Dios, entonces así lo explico, que no existe. Entonces deberían cortarlo sin problema, son muy racionales, saben que ese no es el familiar, pero cuando iban a cortar, sus emociones se manifestaban en su cuerpo. Entonces nos ligamos a ciertas cosas emocionalmente hablando, y los números, por más que las personas sean ateas, los números también juegan ciertos agüeros con las personas. Igual que el levantarse con el pie derecho, igual que el comenzar con la mano derecha, el no decir nada malo cuando empezamos el día. A veces los cristianos también hacemos de agoreros. No me diga nada malo ahorita porque si no me tira el día. No me diga nada malo, no me dé una mala noticia. Le damos mucha importancia a las cosas físicas o a las circunstancias para dirigir nuestra vida. Por eso los simbolismos en la Biblia a veces los agarramos como agüero. ¿Qué interpretaciones hemos visto de los 144,000 para repasar lo que vimos cuando vimos Apocalipsis 7? Hemos sabido que hay una secta que se llama los Testigos de Jehová, que muy fuertemente habla de los 144,000. ¿Qué enseñan ellos? Ellos enseñan que de ellos solamente son los 144,000. Ellos no es que enseñen que solamente van a ser salvos los 144,000. Ellos enseñan que los 144,000, de hecho el texto aquí dice primicias, son los que van a entrar al cielo, que los demás van a quedar aquí en la tierra, resucitar aquí en la tierra, pero ellos van a entrar al cielo, si no recuerdo mal. Son los primeritos. El texto dice primicias, así lo interpretan, pero interpretan que son solamente de su organización.
tienen tiquetes VIP dentro de los 144,000. Y cuando uno les pregunta, bueno, y ya va más de 144,000 en su organización a nivel mundial, yo escuché de alguien que me dijo muy seriamente que se había abierto otro espacio para los otros 7,000. Ya le dieron cupo de esa organización. En serio, y fue muy serio el asunto. Se abrió espacio para otros 7,000. Entonces, sí, se abren boleterías en palco menor. El asunto es que como funcionan tan organizadamente, todo lo que dice su centro de enseñanza en Estados Unidos tiene que ser replicado por todos. Hace muchos años, algún testigo de Jehová me dijo que había un movimiento, eso fue hace mucho tiempo, en Cúcuta, había un movimiento, por ejemplo, que fue muy importante para mí, para llegar a decir que el Espíritu Santo no era una fuerza, sino que era una persona, un movimiento interno dentro de la organización, que si se llegaba a consolidar empezaban a sacarlo por sus estudios en las atalayas y todo lo demás. Pero fíjese que ese es el peligro cuando todo gira en torno a la interpretación de una persona o de un grupo de personas a nivel mundial. Aquí el pastor no tiene una interpretación y yo les he dicho muchas veces durante este estudio que no tenemos la interpretación exclusiva y les hemos dicho que casi siempre miramos sobre todo en temas no fundamentales y también en los fundamentales, pero haciendo la referencia de por qué creemos que sí o que no es la postura que nosotros tenemos. Pero cuando no es fundamental, como las cosas por venir, usted puede tener una postura distinta que se parezca mucho a la postura de los testigos de Jehová. ¿Qué postura se parece a la de los testigos de Jehová dentro del cristianismo? La de los cristianos dispensacionalistas. ¿Qué creen los cristianos dispensacionalistas? Lo veíamos cuando veíamos el capítulo 7, que son judíos, son creyentes especiales, pero ya no de la organización Testigos de Jehová, sino judíos que se convirtieron en el futuro de forma especial antes que Cristo viniera al Señor y que son los primeros salvados y que van a desarrollar un evangelismo muy fuerte en toda la tierra. Eso es lo que creen. Esa es la verdad. Es bastante complejo. Yo prefiero pensar, como lo decía en el capítulo 7, que son dos formas de ver a los creyentes. Incluso se puede pensar en dos grupos, pero yo no quisiera separarlo tan drásticamente. Primero aquí en este capítulo vemos 144,000 y luego vamos a ver la siega de gente de toda lengua, pueblo, tribu y nación. Y en el capítulo 14, y en el capítulo 7 cuando vimos los 144,000, vimos los 144,000 y luego vimos grandes multitudes de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Es como si el Señor estuviera diciendo, aquí está toda mi gente, los que vienen de los judíos y los que vienen de los gentiles. Recuerden que la cosmovisión bíblica divide a todo el mundo en judíos y gentiles, por lo general. Y aquí está diciendo, aquí están todo tipo de creyentes. ¿Qué nos dice con respecto a esos creyentes? Veamos de nuevo el capítulo 14. He aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, después de ver todo lo de las bestias, y con él 144,000. Fíjense que, aunque la visión es de cosas celestiales, el Cordero se baja hasta el Sión, hasta el monte, con gente que está en la tierra aún, que tenía el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y una voz en el cielo como un estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, oí esa voz, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Igual en el capítulo 7, siempre hay personas de estas visiones de Juan que tienen arpas porque están adorando al Señor. Es una actitud de reverencia y de entrega a Dios. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, que toda la visión celestial, y de los ancianos, que también simbolizan la iglesia, y nadie podría aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y explica, son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Algunos intérpretes deducen que su virginidad puede ser que como está tan cerca la venida de Cristo, estos sí sean personas que empiecen a ser martirizados. Recuerden que estamos en un elemento o una parte en una visión de Apocalipsis donde está el conflicto muy fuerte, y por persecución de la bestia y por no tener la marca de la bestia, que sería por no caminar como el mundo, en el sistema del mundo, pueden ser víctimas de muerte o martirizados. Algunos dicen eso. Y la virginidad no era tenida en cuenta en la Biblia, en el contexto judío tampoco, como símbolo, especialmente la virginidad de los hombres.
no era tenido como símbolo de santidad. En la Biblia nunca la virginidad en el Antiguo Testamento aparece en un hombre como símbolo de santidad. Entonces dicen ellos, pero sí aparece en la Biblia, y sobre todo por contexto cultural, la virginidad como una preservación para ir, o de guardarse, perdón, de tener relaciones, virginidad temporal, no completa, de guardarse de relaciones cuando está uno en la guerra, cuando el soldado está en pelea, guardarse de relaciones sexuales. Entonces lo que querría decir son personas que están tan listas para el Señor que no les importa abstenerse incluso de su vida sexual, de su vida marital, así como Pablo no le importó renunciar a tener una mujer, como lo tenía Pedro y todos los demás, dijo, con tal de predicar el Evangelio. Entonces que tal vez alude a esa disposición de renunciar a lo que sea, a hacer los sacrificios que sean de estas personas y especialmente de todos los creyentes que quieren predicar el Evangelio. Entonces que no serían vírgenes literales, porque vuelvo y repito, nunca la Biblia se canoniza la virginidad como santidad, porque en la Biblia dice honrosos sean, bueno, eso es en el Nuevo Testamento, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho y sin mancilla, y en el Antiguo Testamento dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Siempre la Biblia el matrimonio es un estado honroso. La creencia de la religión católica nace, es buena inquietud, de la mezcla con la filosofía griega, sobre todo con los estoicos, de la reprensión o el castigo o la sumisión del cuerpo, y la visión, hablábamos hace unos días, la visión de que el alma está encerrada en la cárcel que es el cuerpo, lo espiritual es bueno, lo material es malo. Eso no está en la Biblia. En la Biblia tener relaciones sexuales no es malo. De hecho, usted lee todo Cantar de los Cantares y habla que el hombre, bueno, lo lee desde Proverbios 5, dice que el hombre debe recrearse con las caricias de la mujer de su juventud, y en Cantar de los Cantares sí que detalla qué tipo de caricias. Entonces, no hay problema con eso. Es en la filosofía, sobre todo greco-romana, pero especialmente la griega, que se ve al cuerpo como malo, a la materia como malo y a lo espiritual como bueno, y se hace ese dualismo y se especifica, bueno, se mezcla dentro del cristianismo, la Iglesia Católica lo adopta en su filosofía de enseñanza, y empiezan a haber tantos inconvenientes. Este es un subtema del tema principal de esto, pero es muy importante tenerlo en cuenta, que hay denominaciones cristianas que entienden que las relaciones sexuales son pecado, que todavía dicen que el pecado de Adán y Eva fue tener relaciones sexuales, como enseñan los gnósticos, por ejemplo. Ahí está mezclado el gnosticismo, aunque los gnósticos no enseñan que fue tener relaciones sexuales, sino que fue tener relaciones sexuales y el hombre terminar por su relación en el orgasmo cuando debía guardar su líquido seminal, porque eso solamente estaba preservado para los dioses, de acuerdo cuando los dioses lo dijeran. Algo así es un enredo. Mezclan, como siempre uno ve, la sexualidad. ¿Qué sucede? Idolatrando la sexualidad, la ponen como un pecado. Lo que más se idolatra es al final lo que se pone como algo prohibido. Es algo loco que le pasa al ser humano, pero no en la Biblia. Entonces esto puede interpretarse como guardarse, preservarse, pero de una forma especial. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, lo cual quiere decir que no son judíos, por lo menos judíos no creyentes en Cristo, sino que si son judíos cristianos. Porque ¿a quién siguen? Al Cordero, que es Cristo, ¿cierto? Por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Santiago capítulo 2, versículo 18 dice que los cristianos somos primicias de Dios. La interpretación del paralelismo progresivo o del ver la Biblia como el Apocalipsis como una figura simbólica por visiones de lo que va sucediendo en cada era y sucederá más fuertemente al final, enseña o nos da a entender la interpretación acá que primicia significa que son de la iglesia, porque Santiago 2.18 dice que los creyentes cristianos somos primicias del medio del mundo, somos sacados como escogidos, así como los primogénitos eran sacados en un principio del pueblo de Israel para consagrarse a Dios, para el Señor. Pero si está diciendo aquí que son los primeros, muchas interpretaciones dicen que son los primeros de los salvados, pero son los primeros de los salvados para ser concretos, y este capítulo lo muestra, de entre toda la multitud, y no serán los únicos, como enseñan los testigos de Jehová, o como enseña cualquier tipo de religión. No serán los únicos que disfruten la eternidad. Y sus bocas no se haya mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hermanos, ¿quién no ha dicho mentiras? No me mientan al responderme. ¿Quién no ha dicho mentiras? Bueno, pues miéntanme, díganme que ustedes no. Dice Santiago que el que diga que no tiene pecado es mentiroso.
al negar el pecado y especialmente la mentira, tenemos que mentir para negar que somos pecadores. Ser hallados sin mentira no quiere decir que sean perfectos. Alguien me abordó en la iglesia de Girón después de que salí de predicar de Apocalipsis, pero de las iglesias, y me puso este texto y me dijo, ¿cómo así? Me preguntó, lo leyó. Listo, si fuera espiritual y no fueran judíos, ¿eso qué quiere decir? Y él me dio a entender como que esos son gente perfecta, que prácticamente se salva por obras, porque mire, no tienen relaciones sexuales, esa visión de que la sexualidad es pecaminosa. No dicen mentiras, y la Biblia dice que el que refrena su lengua es perfecto. Y van por donde el Cordero los lleve, o sea, nunca desobedecen a Dios. O sea, esta gente fue perfecta y casi que me dijo, no, esta gente definitivamente se ganó la salvación. Entonces, mire lo que está diciendo, que va en contra del mismo texto. ¿Por qué siguen al Cordero? Porque el Cordero es el que es inmolado por nuestra salvación, ¿cierto? En todo Apocalipsis está, este texto recuerda que siguen al Cordero. Entonces, si usted me está diciendo que se salvaron por sus buenas obras, pues ¿para qué siguen al Cordero? Váyanse directo para el cielo. O esperen directamente el transporte al cielo ya. Lo que está hablando aquí es de personas que habiéndose consagrado al Señor dan testimonio y tienen unas vidas muy, muy entregadas a Dios. Hermanos, ¿ustedes se han dado cuenta de la diferencia que hay en 1 Timoteo 3 entre los requisitos de los ancianos y los requisitos de los diáconos? ¿No es cierto? ¿Qué diferencias hay? Principalmente dos. Una, que al anciano se le pide que enseñe, es un requisito de talento, al diácono no. Ambos se les pide requisito de testimonio, pero al diácono se le pide que sea apto para enseñar. Porque supuestamente al pastor se le pide que sea apto para enseñar, al diácono no, porque el pastor debe alimentar con buena enseñanza a la iglesia. No tiene que ser un John MacArthur, pero tiene que saber enseñar, ¿sí? Y el otro es el que dice Yurley, que el uno dice no dado al vino y el otro dice dado a poco vino. Pareciera establecer como una regla de mayor entrega, entre más sea la responsabilidad, mayor capacidad de renunciar a cosas que no son pecaminosas. Porque la Biblia no reprende el vino, reprende la borrachera. De hecho, en la fiesta de Evelyn me tomé unos whiskies. Pues que lo probé, dije whisky y otro porque me supo feo. ¿De qué? Voy a poner controversia aquí. La Biblia dice que debemos preservarnos lo más posible entre más autoridad tenemos y entre más representativos somos en la congregación. Y a más se nos del Señor el sentido de responsabilidad, más debemos purificarnos. Más se nos exige. Eso quiere decir que peca entonces el hombre, por ejemplo, el pastor argentino que en su contexto puede tomarse el vino para el almuerzo. No, porque allá toman vino como usted almorzar con Coca-Cola. O como nos dijo una vez la maestra que conocí austríaca, si no estoy mal, no era austríaca, nos comentó, ya lo había pasado hace muchos años, ya la conocí años después, me dijeron, pregúntele por lo que le pasó cuando llegó a almorzar la primera vez. Y dijo, cuando llegó a almorzar la primera vez, la llevaron a almorzar los directores del Instituto Bíblico de la iglesia que la contrató, y todos pidieron con qué acompañaban el almuerzo, y ella dijo, con una cerveza. Entonces todos se llevaron las manos a la cabeza y dijeron, ¿cómo es posible, hermana, que usted se vaya a almorzar con una cerveza? Digo, estos occidentales no entienden. Allá tomamos cerveza para el almuerzo como ustedes toman gaseosa. Dejen de ser tan esquemáticos, le digo a ella. Hay contextos. Y dentro de cada cultura debemos entender, y también de acuerdo a nuestras debilidades debemos entender, y de acuerdo a quién estamos, de acuerdo a la Biblia debemos entender, porque también si vamos al débil en la fe o al inconverso, ponerlo en duda, pues debemos sostenernos de eso. Pero fíjese que esas tensiones entre más entrega tengo al Señor. Entonces, aquí estaría diciendo que estas personas son de todo el pueblo de Dios, personas muy entregadas, pero que todo el pueblo de Dios es mucho más que 144,000. Este es un número simbólico. De hecho, cuando vemos el capítulo 7, 12 por 12, 144. Por 1000, 144,000. Los 12 simbolizando el Antiguo Testamento, los 12 simbolizando el Nuevo Testamento, 12 patriarcas, 12 apóstoles, es la interpretación más común, y los 1000 simbolizando un montón, porque para los judíos 1000 eran montoneros de gente. ¿Cuántos hay? Hay como 4 montoneros, hay como 4000 aquí.
¿quién contó los 4.000 cuando multiplicó los panes y los peces? Nadie. ¿Quién contó los 5.000? Primero fueron los 5.000. Digo, aquí como hay 5 montoneras. Entonces cuando fueron los 4.000 después, eran aquí como que una montonera menos, aquí como 4.000. Eran cálculos generales de acuerdo a su forma de pensar. Entonces lo que interpretaría sería todo el mundo, pero interpretaría todo el mundo de creyentes, perdón, o toda la cantidad de creyentes, pero especialmente aquellos más consagrados. Porque todos somos primicias, pero especialmente se consagran más aquellos que más dispuestos están a servir y a sacrificar su vida para el Señor. Pero la visión no termina ahí, versículo 6, vamos a ir rapidito versículo a versículo. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De una vez se sale a todo el mundo. Y esto es acumular palabra sobre palabra, casi que quiere decir lo mismo, pero algunos dicen que naciones es esto, grupo étnico, tribu es grupo de clan o de familia, lengua es grupo lingüístico y pueblo, grupo social, que de todo tipo de pueblos, de todo tipo de grupos humanos, diciendo a gran voz, se les predicó el evangelio eterno, antes de que Cristo llegara, el evangelio para salvación eterna. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Estamos llegando otra vez al fin del mundo. En el Apocalipsis, estamos llegando a la segunda venida de Cristo de nuevo. Están anunciando que ya Cristo viene. Varias veces, por lo menos 7 veces se anuncian en el Apocalipsis. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído. ¿Quién cayó? Babilonia. Babilonia va a aparecer en el capítulo 17. Y aquí la está anunciando, ¿ven cómo se entrelazan? Esto es como un jueguito de abrir naipes. Un naipe abre otro, una ficha abre otras y esa última abre otras. Babilonia se va a abrir desplegada. ¿En qué significa? Que significaría el sistema religioso, político, económico dirigido por Satanás en esta tierra también. En esos capítulos. La gran ciudad, porque Babilonia fue el imperio más referente, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es lo contrario a una persona virgen? Una persona fornicaria, diríamos licenciosa. ¿Cómo es el término hoy en día? Promiscua. Promiscua. ¿Vemos los contrastes? Siempre hay paralelismos en la Biblia. Aunque no estemos en literatura sapiencial, sino apocalíptica, profética, es la costumbre de la palabra de Dios de contrastar. Aquí está contrastando la entrega de aquellos que espiritualmente hablando eran vírgenes por su gran entrega a Cristo, con la fornicación y el adulterio de todos los que se dejan llevar por Babilonia, la gran ramera, que después le llama así en el capítulo 17. El pecado en esta vida. Entonces una persona puede ser que nunca le haya tenido varias mujeres, pero si es muy entregada al pecado que sea, pertenece a Babilonia y a su fornicación ha bebido de su furor. Seguimos porque eso se ampliará después en Apocalipsis. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él, que esa marca concuerda con el sistema pecaminoso de la bestia y de Babilonia, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Por qué puro? ¿Cómo tomaban el vino en la antigüedad? ¿Puro o mezclado? Mezclaban, según se dice, 3/4 partes de agua con 1/4 parte de vino. Por eso no podemos decir que realmente la gente vivía emborrachándose. Era la bebida más higiénica. Recuerden que Pablo le recomendó a Timoteo beber vino, porque tenía problemas estomacales. No sé si Pablo hubiera vivido hoy y Timoteo hubiera tenido problemas renales, le hubiera recomendado que se tomara una cerveza en la noche, como dicen por ahí, no sé, porque eso es cultural. Pudiera ser, porque es un remedio casero. Pero le recomendó, ¿por qué? Porque la percepción de la época es que cuando se tomaba agua pura, no sabían que eran microbios, no sabían que eran bacterias. No sé por qué cuando tomamos más agua pura, y sobre todo si uno se da cuenta bien de la saca, como que le da uno diarrea, se pone enfermo, le da mal de estómago. Pero si le echa 1/4 parte de vino, le cae mejor al estómago y no tiene problemas intestinales. De hecho, hay estudiosos que recomiendan, este sermón no es para promover el vino, ¿no? Aunque tiene resveratrol, que es bueno, un buen antioxidante. Incluso sirve para el corazón. De hecho, los europeos sufren menos del corazón porque almuerzan aunque sea con una copita de vino. Pero algunos recomiendan el vino precisamente como digestivo. A mí me sirve como digestivo, me elimina gases. Tranquilos, no me tomo vino todos los días, de vez en cuando, pero lo tomo.
y sé que me hace bien para mis problemas intestinales, así como a Timoteo. No sé si es que tengo una personalidad parecida a la de Timoteo. Eso es un paréntesis personal. El asunto es porque Timoteo era muy timorato. No sé si era por sus problemas de personalidad que él tendía a tener problemas intestinales, lo somatizaba así. El caso es que aquí lo que nos está diciendo precisamente es que el vino era puro, porque era el vino de la ira de Dios, entonces no se mezclaba con nada, o sea que aquí venía completica y total y absolutamente desplegada la ira de Dios. ¿Cómo recibe la gente hoy el juicio de Dios? ¿La gente que no está en Cristo en este tiempo está bajo la ira de Dios o no? ¿La gente que no conoce a Cristo en esta época, en esta vida, antes de morir, están bajo la ira de Dios o no? Bajo la ira plena de Dios no, pero en Romanos capítulo 1, ¿qué dice? ¿Sí? ¿Qué dice Cristo en Juan capítulo 5? Que los que no han creído están bajo condenación, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y cómo se ve la condenación de acuerdo a Romanos capítulo 1? Que Dios les permite hacer lo que quieran y que reciban las consecuencias de su pecado, que se desenfrenen. Y eso es juicio de Dios. Pero reciben todo lo que deben recibir como consecuencia de su pecado. No, porque el mismo Cristo dice que es tan bueno Dios que hace salir su sol sobre justos y pecadores. Aún el más malo, Hitler, tenía aire y comía, para percepciones que uno tiene como personas muy malas. Los violadores en serie comen y a veces comen mejor que uno. Y disfrutan de buena salud y a veces tienen mejor salud que uno, física. Los asesinos, los estafadores. Y uno que no estafa, ni roba, ni mata, ni le hace daño a nadie, como dijo el salmista. Y a veces anda enfermito. ¿Está bien eso? Esos son los contrastes de esta vida, que los creyentes aquí no somos libres totalmente de aflicción, seremos libres totalmente de aflicción en la eternidad, pero los inconversos tampoco aquí reciben toda la ira de Dios. ¿Cuándo recibirán el vino puro de la ira de Dios? En la eternidad, cuando Cristo regrese y establezca el lago que arde fuego y azufre, la condenación eterna para ellos. Vemos cómo es el simbolismo aquí en la Biblia. O sea, que por más mal que le vaya a una persona, por más malo que sea, esto es mejor que la eternidad sin Cristo. Vino, será atormentado, vino del cáliz de su ira y será atormentado. Ahí mire, paralelo, el vino puro del cáliz de su ira es ser atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Y cómo es atormentado? Eternamente, porque dice en versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta que el evangelio eterno, que es para salvación eterna, también es para condenación eterna a los que se niegan a creerlo y a seguir a Cristo? Porque el humo sube por seculum seculorum, sube por los siglos de los siglos, o el anión de los aniones en el griego, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Lo que está queriendo decir aquí el autor es: tengan paciencia, porque ustedes aquí no van a ser libres de aflicción en la eternidad, así como los inconversos van a recibir toda la ira. En la eternidad usted va a recibir toda la recompensa. Dijo un pastor, profesor de una universidad, dijo: cuando me trata muy bien acá, siento que me están robando como bendición en la eternidad, dice él, tomando el pelo con respecto a eso. No me trate tan bien, déjeme sufrir un poco más para que tenga más recompensa en la eternidad, dice él. Porque a veces nos va tan bien acá, nos va tan bien que no pareciera que estuviéramos esperando el cielo. Estamos como muy amañados en la tierra y caen, y pareciera, no quiero decir que nos volvamos masoquistas, pero pareciera que se nos olvida de que esto no es lo mejor. Un cristiano que le va bien en su familia, que le va bien en sus finanzas, que tiene buena salud, que va de todo, a veces cae en el error de decirme, como me dijo alguna vez un hermano, cuando me lo encontré, le pregunté: ¿y cómo va con el Señor? Me dijo: bien, porque me va bien en el trabajo, tengo buena familia, tengo buen dinero, estoy bien de salud, estoy bendecido por el Señor, me dijo. O sea, que el Señor está bien conmigo. Esa es la interpretación de él. Es que a todo le llega. En el Sermón del Monte las lluvias, los vientos le llegaron tanto a la casa sobre la arena como a la casa sobre la roca, tanto al inconverso como al creyente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en el Sermón del Monte? No cae, y eso quiere decir no cae eternamente, es decir, permanece firme en el Señor, espiritualmente estás arraigado en la salvación en Cristo. Eso quiere decir. Entonces miren el contraste: si los unos no descansan en su tormento, mire el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos, ya está cerca la venida de Cristo, que mueren en el Señor, no que mueren nada más, sino los muertos cristianos,
Sí, dice el Espíritu, contesta el Espíritu Santo, esto es una cosa hermosa. Descansarán de sus trabajos. Los unos no descansan siendo atormentados y los otros cuando mueran van a descansar de sus trabajos. Uy, hermanos, es tremendo para los que trabajamos bastante, ¿cierto? Descansarán de sus trabajos. Pero aquí no habla solamente del trabajo físico, habla de las luchas y las dificultades que conlleva el vivir en esta vida. Porque sus obras con ellos, por eso hablamos de las recompensas. Todo lo que nos esforzamos por ser fieles al Señor en medio de las dificultades de este mundo será recompensado en la eternidad. Siempre la Biblia habla de recompensa. No es una recompensa porque Dios esté negociando con nosotros la salvación. Es una recompensa de bonificación por la fidelidad en la tierra. La salvación la ganó la obra de Cristo. Las recompensas se dan por medio de nuestra sujeción a Cristo para producir cada día más carácter fiel aquí en la tierra. Son bonificaciones, son bonus track. Y vemos en el versículo 14, vamos a ir terminando, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Quién será ese? ¿Quién? Cristo. Muy seguramente si era semejante al Hijo del Hombre. Esa es casi siempre la forma como se presenta a Cristo. Pero tenía una hoz. ¿Para qué se usa la hoz? Cegar la cosecha. Aquí hay dos tipos de cosechas. Fíjese que se han hablado de los creyentes divididos en dos tipos, como judíos y gentiles, de todo tipo de personas, pero aquí hay dos tipos de cosecha. Esta primera cosecha dice, y del templo, versículo 15, salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, o sea, Cristo, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies ya está madura. O sea, llévate a todos los que son tuyos. Se interpreta siempre esta cosecha como la gran cosecha de todos los creyentes, la recolección de todos los que son de Cristo. Pero dice después el versículo 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Pero el 17 dice, salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda, otra hoz. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. ¿Maduras para qué? Para el juicio, porque dice el versículo 19, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Ustedes saben que era un lagar, ¿cierto? El lagar era el lugar donde se colocaban las uvas para ser machacadas, exprimirlas o sacarles su jugo. Y el que por un lado saliera el jugo de la uva, que es por eso que utilizamos también la uva, creo yo, por eso lo tomó Cristo, muy importante para el pueblo judío, pero su figura, color sangre, el jugo, simboliza la sangre, simboliza la muerte, en este caso la condenación eterna o el juicio eterno. Ahí donde metían a machacar los pies los vinícolas de esa época. O sea que esta vendimia es de recolección de la gente que va a ir a la condenación eterna. ¿Se dan cuenta que esto cuadra? Por favor, cuando llegue a su casa, mire Juan capítulo 5, también, si no estoy mal, que dice el Señor Jesús que unos llegará el día, si no estoy mal, en que unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Que está la gran polémica con varias interpretaciones de los tiempos del fin. Todos los creyentes sanos en doctrina, de todas las iglesias sanas en doctrina, creemos que Cristo regresa, amén. Creemos que regresa en cuerpo glorioso, amén. Creemos que vamos a ser resucitados y que los que estemos vivos seremos transformados y que los que hayan muerto resucitarán y todo lo demás, ¿cierto? Pero ¿cómo llega? Entonces uno dice, no, primero se viene 7 años antes de llegar propiamente y viene en secreto y nos lleva. Y está 7 años en la boda del Cordero y luego regresa y sí completa a hacer submilenio. Pero otros creen que no son 2 etapas de su llegada, sino que su llegada es una sola etapa, como aparece en Juan y como parece aparecer acá. En una misma llegada, unos van para resurrección de condenación y otros van para resurrección de salvación, de una. ¿Qué prefiere creer usted? Estudie todos los eventos apocalípticos, estudie toda la Biblia y mire lo que concuerda. Mi consejo es que concuerda más, no solo con lo predicado por Cristo primeramente, sino con todo lo que el Evangelio y las cartas enseñan. Sin prejuicios, sin tener en cuenta lo que las películas nos enseñan o las diferentes versiones que hemos visto en la Biblia de estudio cristianos. Y yo casi siempre opto por la posición más sencilla en casi todas las interpretaciones, especialmente en escatología, porque entre más enredado, más cuentos le metemos al asunto. ¿Ustedes se han dado cuenta? Le decía yo a mi hermano Leonardo y a alguien con el que hablé por ahí,
que ya están saliendo videos, con Vermen, también, él lo ha visto, un hombre que sale en internet de barbita, no vaya a decir el nombre porque todos llegan a buscarlo en internet, no lo pueden buscar, que sale diciendo por qué el Señor Jesucristo viene entre el 2020 y el 2030, y saca textos de un lado, de otro, los 3 días de Oseas, después de prueba para el pueblo de Israel, cada día, como dice Pedro, son 1000 años, entonces van 2 días de prueba, son 2000 años, desde que Cristo vino, 33 más 2000 son 2033, pero que y empieza a colocarle y todo el asunto. El asunto es que a veces parecemos eso, hay que recordar que, déjeme decirle que los testigos de Jehová que comentamos su interpretación son buenos estudiantes, aunque difieren de la interpretación y creemos que no son sana doctrina, salieron de los adventistas porque Russell, el fundador, fue adventista. Pero los adventistas salieron de un bautista que se puso a hacer cálculos muy sinceramente y le puso 3 fechas a la venida de Cristo y en las 3 se equivocó, esperaron, él era muy sincero, esperaron en la montaña el momento de la venida de Cristo y no llegó. Entonces dijo, yo me devuelvo a mi iglesia bautista, cada uno haga lo mismo, ¿no? Ya todo el mundo estaba entusiasmado. Hubo un grupo que dio la interpretación de que Cristo no había venido literalmente, sino que había pasado como ya tantas cosas simbólicas del lugar santo al lugar santísimo en el cielo, que nunca había entrado en todos estos años, sino que entró en ese 1800 y pico. Y que luego otra persona de otro grupo salió, que fue la profetisa de ellos, y dijo, y yo tuve una visión donde entré a ese lugar santísimo cuando Cristo entró y vi que el arca de la alianza, en las tablas de la ley, alumbraba el mandamiento del sábado. Entonces los verdaderos creyentes deben guardar ese el sábado, no el domingo. Entonces, por eso quedaron como adventistas del séptimo día, del advenimiento de Cristo y del séptimo día. Por hacer un cálculo. Entonces nos damos cuenta que yo prefiero, mi recomendación es las interpretaciones más sencillas, no tanto enredo. Los detalles los sabremos, ¿sabe cuándo? Más claramente cuando Cristo venga. Cuando Él regrese, sí era como decían, que eran 7 años. Yo prefiero equivocarme y de todas formas irme con el Señor, pero eso no es fundamental. Sí había 7 años de gran tribulación y era antes dos venidas y todo lo demás. Bueno, qué bien. A mí no me interesa equivocarme si estoy con la otra postura de que es una sola venida de Cristo y una sola resurrección para los dos. Pero lo que me interesa es estar en lo básico bien, no en estas cosas que son periféricas y especulativas. Pero este texto, si lo tomamos así pleno, sin traer esas interpretaciones más elaboradas dentro del texto, pareciera decir, o se mostrara diciendo, que de una vez viene la vendimia, 2 tipos de vendimia una vez. Primero salvación y condenación. Salvados y condenados. Dice el verso 20, terminamos ahí, y fue pisado el lagar, fuera de la ciudad, siempre fuera de la ciudad para juicio, Cristo por eso fue crucificado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Algunos dicen que eso es un número simbólico de toda Palestina, que desde el norte hasta el sur, la tierra de Palestina mide 1600 estadios. Otros dicen que sencillamente es la parte del Getsemaní, donde está la parte dura, donde fue donde Cristo oró, y el valle del Cedrón, que es la parte donde se llenan las cosas tremendas, y otros dicen que esa es la parte específica que le conocemos donde siempre se ha dado el valle de Megiddo, que es esa misma parte donde siempre se han dado las batallas cruciales para el pueblo de Israel, que luego se presenta como la batalla de Armagedón, por el sitio. El caso es que también es simbólico del gran juicio. Resumen, el Señor aquí nos está enseñando que en medio de la gran batalla, entre todos los tiempos, y especialmente cuando Cristo vino, y hasta aquel que regrese, Él, como en el capítulo 12, lucha contra Satanás y vence, viniendo primero físicamente y luego viniendo nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Segundo, como en el capítulo 13, nos da sabiduría para no vivir conforme a este mundo o a este sistema del mundo establecido a través del sistema del anticristo y el falso profeta. Y tercero, nos garantiza la victoria protegiéndonos, porque los sellos siempre son para protección. Es mío, yo lo guardo, yo no voy a dejar que perezca. Y preservándonos en medio de la aflicción y la persecución de este mundo, para darnos salvación eterna, recompensa por todo lo que sufrimos en esta tierra. Hayamos sido judíos o hayamos sido gentiles. Lo que importa es que seamos de Cristo. Esto sea un estímulo para ser más fieles. ¿Y qué tal si oramos precisamente para que como creyentes seamos más fieles y anhelemos cada día ser más laboriosos en la obra del Señor, y que trabajemos más para el Señor y que nuestro trabajo cada día pueda ser más recompensado en la eternidad?
Yo estoy convencido de eso porque eso está por toda la Biblia. Yo creo que entre más nos entregamos, más recibiremos recompensa en la eternidad. Padre, te damos gracias en esta noche porque creemos, oh mi Rey, lo que tu palabra nos enseña. Mientras los que no caminan contigo no tendrán descanso en la eternidad en sus pecados, sufriendo el tormento de su pecado de formas indecibles e inimaginables. Por siempre, Señor, nosotros pasaremos, en vez de sufrir, pasaremos a recibir el descanso de nuestras obras y el trabajo hecho para la gloria de tu nombre. El hecho para la gloria de tu nombre será recompensado. Te pedimos dos cosas en esta noche, principalmente como creyentes: que nos recuerdes que el trabajo debe ser hecho en tu nombre y que debemos morir en el Señor, es decir, las obras hechas para tu gloria, no para nuestra gloria, no para la contaminación o el aprovechamiento de este mundo solo para nuestro bien, sino para tu gloria. Desde lo más sencillo como guardarnos de pecado, hasta lo más entregado como irnos de misioneros, pasando por trabajar fielmente y cumplir con horarios de trabajo, no ser respondones, trabajar con honestidad, servir con fidelidad, acompañar, ser honestos, ser bien hablados. Todo, Santo Señor, si lo hacemos para la gloria de tu nombre, aunque no todo el tiempo estemos orando a ti, pero que lo hacemos para consagrarnos a ti, por glorificarte a ti, todo eso recibirá recompensa. Enséñanos, oh Santo Señor, a hacerlo, esa primera cosa, enséñanos a hacerlo para tu nombre. Y segundo, recuérdanos, eso te pedimos, que todavía tenemos mucho más por hacer, que no hemos hecho nada, que apenas estamos empezando, nada hemos hecho aún, Señor. Por eso aquella expresión del siervo en la parábola, siervo inútil soy, he hecho lo que mi Señor me ha mandado, es una exhortación a nuestros corazones para no solo hacer lo que tú mandas, sino ir más allá de lo que pareciera ser tu mandato. Siendo ordenado por ti el que seamos fieles, exigirnos, estimularnos a cada día ser más fieles a ti y ser más fructíferos para la gloria de tu nombre. Esas dos cosas te pedimos hoy, Señor: conciencia, mi Rey, de que las cosas deben ser para tu gloria, y conciencia de que podemos hacer más en esta vida para tu gloria y tendremos recompensa eterna. Pero por los demás te pedimos hoy, por los que no son creyentes, pedimos hoy nos permitas el privilegio de verlos nacer en el Evangelio, porque el tormento que van a recibir no tienen ni idea de cómo será. Solo el no estar contigo es tormento, y el recibir solo de tu parte la ira y nada de misericordia, que eso es el infierno, es tormento. Ahora todos los inconversos, todos los que no caminan contigo, pueden respirar, y pueden no solo respirar aire de esta tierra, sino pueden respirar de tu misericordia general que los sostiene. Pero luego, Señor, como la historia que narró tu Hijo en Lázaro y el rico, solo recibirán tormentos, como dijo el rico, pidiendo que aunque sea una punta, la punta de su lengua fuera tocada para ser libre de tanto tormento. Ayúdanos a verlo así, Señor. No queremos nosotros andar culpándonos por la vida de condenación de otros, pero sí queremos andar siendo instrumentos gozosos tuyos para la salvación de otros, predicándoles el Evangelio. No salvamos, salvas tú, pero tú nos usas como instrumentos, orando por ellos y predicándoles el Evangelio. Ayúdanos, oh Santo Señor. Y permítenos, Señor, tener esperanza no en que vamos a tener mejor trabajo, mejor ingresos solamente en esta tierra, sino que tendremos vida eterna contigo en la eternidad. Que eso sea más alentador y más motivador, y siempre en nuestro corazón haya gozo. Que nuestros corazones se gocen en saber que lo mejor, como dicen por ahí en muchas doctrinas, está por venir. Pero no por venir aquí en esta tierra, aunque hay muchas cosas mejores por venir de tu mano en esta tierra, sino en la eternidad. La salvación eterna en Cristo Jesús. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre mismo de tu Hijo, mi Señor. Amén y amén.